a todos. ¿Cómo están? Bien. Gloria al Señor por eso. Y gloria a Dios por esta joven cantante. Que el Señor la siga bendiciendo y que siga cantando para gloria y honra de nuestro Dios, ¿verdad? Es una bendición poder tener talentos así en nuestra iglesia y poder ver que estos se están empleando para la gloria y honra de nuestro Padre eterno. Muy bien, en lo que ponen la presentación del sermón de esta noche, les invito a inclinar sus rostros para tener unas palabras de oración. Oremos. Bondadoso y eterno Padre, te damos gracias por tus bondades, tu misericordia y por traernos aquí en esta noche para adorarte en espíritu y en verdad. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nuestros corazones, que desarraigues todo vestigio de pecado de ellos y nos pongas un corazón de carne, un corazón que sea receptivo a la voz de tu Santo Espíritu. En tu nombre lo pedimos. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, allí en el libro de Proverbios 19, 21, que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son, ¿qué cosa? Los propósitos de Dios, los que, ¿qué? Los que prevalecen, ¿verdad? Así que nosotros podemos hacer planes con nuestra vida, podemos hacer muchas cosas, pero el propósito de Dios va a prevalecer en nuestras vidas si nosotros aceptamos la dirección de Dios. O sea, una vida con propósito, es lo que es como he titulado en el mensaje en esta noche, y vamos a ver o encontrarles cuál es el propósito, cuál es el sentido por el cual nosotros estamos aquí en esta tierra. O sea, ¿por qué yo he venido al mundo? ¿Por qué me tocó nacer tal vez en el siglo XXI? ¿Por qué tal vez mi papá es cubano y mi mamá es mexicana? ¿Por qué tal vez mis padres tuvieron que emigrar a este país y yo tuve que nacer aquí? ¿O por qué tuve que nacer en un país y ahora estoy acá? Todo eso tiene que ver con el plan de Dios con tu vida. También tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos también, a veces equivocadas, que se separan un poco del plan original de Dios. Pero aún así, a pesar de todas las cosas que nosotros hemos hecho con nuestra vida, Dios tiene un propósito definido y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta noche. Tú y yo hemos nacido con un propósito y hemos sido escogidos por Dios. Dice allí la palabra de Dios en Jeremías 1:5. Leámoslos todos. Antes que te formases en el vientre, ¿qué pasó? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces ahí el profeta Jeremías nos está diciendo de que Dios, antes de que tú y yo nos formásemos en el vientre de nuestras madres, ya que ya nos conocía, ya sabía nuestras características, ya conocía. ¿Por qué? Porque Dios escogió a nuestros padres para darnos origen a nosotros. Así que Dios permitió que tu papá y tu mamá se conocieran algún día. ¿Por qué? Porque en ellos dos estaba la información genética que iba a dar a origen una persona como tú, con tus características, con tu personalidad. O sea que nuestra venida a este mundo no es fruto de la casualidad, sino que aún desde el vientre de nuestros padres ya Dios estaba pensando en nosotros. Incluso la ciencia casi que asegura que en el libro genético, en los genes, en los cromosomas, incluso puede estar allí hasta registrada la información de nuestras inclinaciones profesionales incluso. Muchos estudiosos de la genética se han atrevido hasta a asegurar eso. Y es que cada uno de nosotros hemos sido diseñados por Dios con una misión en esta tierra, aún desde el vientre de nuestros padres. Así que Dios lo tenía todo pensado. Ahora, hay tres asuntos básicos en la vida del ser humano que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Primero, es un asunto de identidad. ¿Quién yo soy? ¿Verdad? Si yo le preguntara a alguien, ¿quién tú eres? Bueno, me vas a decir tu nombre, me vas a dar tal vez tu apellido, número social, etcétera. Me podrías dar muchos datos. Pero no es a eso a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? Tú y yo somos hijos de Dios. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes quién es tu Padre, entonces tú vas a vivir para honrar y agradar a tu Padre Celestial. Pero cuando tú y yo carecemos de identidad, vamos ya careciendo de propósito. Así que si hay algo que va a empezar a darle sentido a tu vida hoy,
es darte cuenta de que tú eres un hijo de Dios. Puede ser que todavía no estés guardando todas las cosas que tu padre dice que tú guardes o que deberías de guardar, pero aún así eres su hijo por creación y por redención. Se cuenta la historia de un niño, ahora que veo el pequeño me vino a la mente, de que este niñito había construido un barco, vivía en un país pobre, y el pobre muchachito cogió y se puso a tallar un barquito, y le quedó de lo más hermoso ese barquito, le puso una vela y demás, lo pintó de rojo, pero se puso a jugar con su barquito, y en un momento determinado su mamá lo llamó, salió, fue a la casa, y se le quedó el barquito allí en la acera, frente a su casa. Alguien pasó y recogió el barquito, y el niño perdió ese lindo juguete que él mismo había construido con sus propias manos. O sea que tenía un significado grande para él. Inmediatamente, él se puso muy triste, lloró por eso, pero pasaron las semanas y un día este pequeñito va pasando por una casa de empeño y qué sorpresa para él. Cuando ve en la vidriera de esa tienda, ¿qué cosa? Su barquito. Así que inmediatamente ese niño entró a la tienda y le dijo al Señor, Señor, ese barquito es mío. Pero el dueño de la tienda le dijo, no, ese barquito es mío porque yo lo compré. ¿Y cuánto vale? $2. Era mucho dinero para el pequeño que solamente tenía 25 centavos en su bolsillo. Pero él dijo, yo trabajaré y vendré a comprar ese barquito que me pertenece. Así que inmediatamente el niño empezó a cortar el césped, comenzó a hacer algunos trabajos, algunos mandados, hasta que logró reunir nuevamente los $2 y fue a la tienda y dijo, deme ahora mi barquito. Y entonces compró el barco y cogía su barco y decía, barquito mío, eres mío 2 veces. Una porque yo te construí y ahora porque también te compré. Y mis hermanos, así somos nosotros ante los ojos de Dios. Dios nos creó a nosotros, somos de Dios por creación. Pero el enemigo de este mundo vino e hizo que ese plan y ese propósito original que Dios había diseñado para nosotros, lo echó a perder. Tentó a nuestros primeros padres y ellos escogieron el camino del mal, de la perversidad. Tú y yo, producto a eso, hoy nacimos separados de Dios. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Pero Cristo vino a este mundo para redimirnos, para comprarnos nuevamente. Y ahora somos de Dios por doble razón. Por creación y porque nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién somos nosotros? Somos hijos del gran Rey, somos hijos de nuestro Redentor. Otra pregunta es, ¿importo yo? Es algo que nosotros tenemos que meditar, porque a veces el tipo de vida que tú y yo llevamos dice mucho del valor que yo me doy a mí mismo. Y hoy las personas están viviendo vidas sin sentido, se dan al vicio de la droga, al vicio de la bebida, al vicio de buscar los placeres mundanales de este mundo, pero todo eso es tratando de buscar un valor a su vida, para darse la importancia y decir ante sus amigos, no, yo sí valgo, porque yo he sido capaz de esto y de hacer lo otro, y cuentan sus hazañas, pero cuando cuentan sus hazañas están mostrando de que están vacíos completamente. Tiempo atrás, hace un año, yo estaba trabajando con un muchacho. Él me dio trabajo y me estaba pagando $40 el día. Trabajaba 12, 15 horas con él por $40. Así me pasó mis primeros 5 meses en este país y fue con un compatriota. Imagínense ustedes, pero bueno, Dios tenía un propósito con eso. A veces uno cree, y a veces me veía y decía, wow, trabajando por $40, yo que soy un profesional, y a veces uno como que se siente un poco frustrado, y en un momento yo pensé de que ya yo no valía nada, prácticamente. Pero no, empecé a recordar lo que uno sabe y decir, ¿cómo yo me voy a empezar a creer esto? Así que empecé a orar, empecé a ponerme en las manos de Dios. Y mis hermanos, ese muchacho siempre me estaba mortificando. ¿Cómo sabe que yo soy cristiano y que era pastor? Él me decía, pero vamos, date un trago. O si no, dale, fuma un poco de hierba, que eso da un poco de energía para el trabajo. Yo decía, chicos, yo para estar contento, para tener fuerzas, para trabajar, yo no necesito ni de la bebida,
ni necesito de la hierba. Yo solamente necesito de Cristo Jesús. Ya con esa droga, para mí es más que suficiente. Porque yo tengo mucho valor delante de Dios para entregarme a esa vida que tú estás llevando. Pero bueno, él lo que hacía era burlarse de mí, decirme de que yo no sabía lo que me estaba perdiendo y demás. El problema de él era que, desdichadamente, él le había dado a un trabajo, a un compañero, a un hermano a un pastor también, igual que yo, que había llegado a este país, no adventista, y que era también mi compañero de trabajo, y que en ese momento también estaba bebiendo y dándose su fumadita de vez en cuando. Y él me decía, ¿tú ves este que está aquí? Este también llegó así como tú, eras pastor allá en su país. Y mira, ya va conmigo a los gogó, toma, fiestea, anda con mujeres, ya se dio cuenta de que tiene que cambiar. Y yo lo que hacía era echarme a reír. Y yo no cogía lucha, porque el problema es que yo, gracias a Dios, siempre he tenido un temperamento y siempre he sido muy, como decimos en Cuba, muy chivador. Y entonces para chivar a un chivador, o sea, para chivar a alguien, o sea, mortificar a alguien que es mortificón, es un poco difícil. Y entonces Dios me dio esa cualidad de no molestarme y sonreír. Y yo decía, mi hermano, tranquilo. Pero él me decía, pero ustedes son bobos, ustedes se consagran a una sola mujer. Y le decía, tú tienes dos y yo te veo que siempre estás pasando tremendo trabajo. Y tienes luchas y demás. Y yo estoy tranquilo. Resumen, un día que él me llevaba para la casa, él estaba pasando por un mal momento. De hecho, en ese momento estaba teniendo 3 mujeres. Imagínense, si una da dolores de cabeza, imagínense 3. ¿Verdad? Por eso que el Señor dijo, le voy a dar una ayuda idónea. Porque si ponía 2, le iba a decir, le voy a dar trabajo doble. Así que ayuda idónea es una sola. Trabajo doble es más de una. Así que quedémonos con la ayuda idónea, hermanos. Ahí el Señor en la matemática es bien perfecto. Y él me dice, cuando me va a dejar en mi casa, me dijo algo que me impactó. Y me dice, Oswald, yo quisiera ser igual que tú. Wow, cuando me dijo eso, yo me sorprendí, ¿no? Y le dije, ¿y por qué, chicos? Si mira, yo no tengo el dinero que tú tienes. No tengo... Apenas me estás pagando. Ahí aproveché. Ahí tenía que aprovechar. Apenas tú me pagas tanto y ¿cómo que tú quieres ser igual que yo? Dice, compadre, es que yo veo que tú vives una vida tan tranquila. No tienes las luchas. Mira, yo tengo 3 mujeres, pero la verdad es que eso es un rollo. Yo quisiera ser como tú, dedicarme a una sola mujer, dedicarme a Dios, a la iglesia, pero yo soy malo, yo no puedo cambiar. Yo quisiera cambiar, pero no puedo. Y yo le decía, Ricardo, la única forma que tú tienes de cambiar en tu vida es que te des cuenta de que tú eres de gran valor para Cristo Jesús. Mientras tú creas que tu vida no vale nada y tratas de hacer todas esas cosas para darte valor a ti mismo, vas a carecer de propósito y vas a vivir una vida vacía. Tu solución, lo único que yo te puedo decir es que te entregues a Cristo Jesús, que comiences a vivir una vida en Jesús. Es la única forma en que tú y yo podemos darle sentido a nuestra existencia. Mi hermano no ha dicho más nada, él sigue con esa vida, pero yo le doy gracias a Dios porque él tuvo que reconocer que en esta tierra habemos personas, habemos hombres y mujeres que hemos aprendido de que somos de gran valor para Cristo Jesús. Y cuando tú te das cuenta de que tú le importas a Dios, tú vas a vivir para gloria y honra de Cristo Jesús. No importa que el mundo se burle de ti, no importa que seamos criticados, tú eres hijo del rey y tú vas a vivir como un hijo de un rey. Y la tercera pregunta es una tercera pregunta que tiene que ver con el impacto. ¿Cuál es mi lugar en la vida? Y es la cuestión del testimonio. Lo que le estaba diciendo, si tu vida en esta tierra no deja un impacto, estamos viviendo vida sin propósito. Nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos que dejar huellas en el corazón de las personas, en el recuerdo, que nos recuerden por haber sido cristianos y digan un día, conmigo trabajó un cristiano y era así, y glorifica a Cristo Jesús a través de nuestro testimonio. Y vamos a ver 5 propósitos que Dios tiene para nosotros. Primer propósito es que tú y yo fuimos creados ¿para qué? Para agradar a Dios.
Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿hacerlo para qué? Para gloria y honra de nuestro Dios. Ese es el sentido de nuestra vida. Mis hermanos, todo lo que yo hago es para agradar a Dios. Es como el esposo y la esposa. Si quiere usted mantener a su esposo enamorado de usted y la esposa y el esposo enamorado a la esposa todos los días, agrádense mutuamente. Y así van a lograr que ese matrimonio perdure por siempre. Tienen que enamorarse día tras día. Segundo, fuiste hecho para la familia de Dios. O sea, nosotros no hemos sido hechos para vivir solos, sino en comunión. Y ahorita lo vamos a ver. Fuimos creados para ser como ¿quiénes? Como Cristo Jesús. Ese es nuestro modelo. ¿A qué hijo no le gustaría parecerse a su papá? A veces en esta vida tenemos papás que a muchos hijos le da un poco de vergüenza, ¿verdad? Y yo en un tiempo me da un poco de vergüenza a mi papá, porque mi papá tenía las características de este amigo mío, dejó a mi mamá, era mujeriego y demás, y cuando un papá es así y el hijo ve el sufrimiento de la madre, uno dice, wow, yo no quisiera ser igual que mi padre. Pero qué bueno cuando yo me di cuenta de que yo no solamente tenía un padre terrenal, sino también un padre celestial. Y entonces me dijo, gloria al Señor, así que ya tengo un padre a quien imitar. Del mío terrenal imito lo bueno, pero de mi Padre celestial sé que lo puedo imitar todo completamente sin temor a fallar. Y mis hermanos, el cuarto punto es que tú y yo fuimos formados ¿para qué? Para servir a Dios. O sea, nuestra vida tiene que ser una vida de servicio, una vida de misión. O sea, Dios quiere que tú y yo hagamos algo y por eso a uno le da el don de cantar, a otro le da tal vez el don de predicar, a otros el don de estar ahí parado en la puerta, pero con una sonrisa y le da un apretón de mano que a veces es mejor que el sermón que pudiera predicar el de aquí. Y a veces ese saludo le va a impactar más que el canto, que el sermón, que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque todo tiene un diseño, un propósito. Y el quinto es que fuimos hechos para eso, para una misión. Entonces, hermanos, voy a pasar a esta parte. Es tiempo de que nosotros ya definamos qué camino vamos a tomar en nuestra vida. Mis amados, los tiempos que nosotros estamos viviendo, y en estas noches lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de que la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Incluso más cerca de las fechas esas que tal vez las personas pongan. Nosotros tenemos que definir cuál es el sentido que le vamos a dar a nuestra vida. Tú no puedes seguir viviendo sin Dios. Tú no puedes seguir viviendo, calmando tu conciencia diciendo, pero es que yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Yo no soy una persona chismosa, no le hago mal a nadie, al que puedo ayudar, ¿qué hago? Lo ayudo, ¿verdad? Es más, yo soy mejor que muchos cristianos de esos que están ahí metidos en la iglesia, que no hacen esas cosas. Y estudian la Biblia todos los días por la mañana y tú lo ves sábado tras sábado en la iglesia. Y sin embargo no hacen lo que dice que Jesús hacía. Y yo no voy a la iglesia, pero hago la cosa. Entonces, ¿qué es lo que es mejor para Dios? Que uno diga qué hace o uno hacer, ¿verdad? Y a veces pensamos y calmamos nuestra conciencia, y tal vez un día venimos a la iglesia para calmar la conciencia y demás, pero eso no es lo que a Dios le agrada. Mis hermanos, la iglesia es como un hospital. Y a veces el que está en el hospital tiene tres posibilidades. Una, de curarse. Otra, de que se le ponga un tratamiento si su enfermedad es aguda y entonces podré rebasarla. Y la tercera, hay quienes no aguantan el tratamiento y se mueren, ¿verdad? Y hay que sacarlo de la iglesia y enterrarlo. Y eso a veces sucede, hermanos. Entonces, es verdad que en la iglesia hay personas que realmente no viven la vida cristiana. Jesús lo dijo, el trigo y la cizaña van a crecer en la iglesia. Pero como yo les enseñé anoche, ¿se acuerdan de la varita? Ponga su vista en el cielo, ponga su vista en Cristo. Y entonces va a ser la única forma de que su vida va a comenzar a tener sentido. Porque mientras que usted esté mirando personas de la iglesia que no viven el cristianismo, usted nunca va a tomar el camino correcto que Jesús ha trazado para su vida. Así que es hora de que tú y yo tomemos una decisión en nuestra vida y digamos, es hora de levantarme. Es hora de despertar como cristiano. Es hora de ya yo definir mi vida cristiana, si ya paso a ser solamente una visita
o me convierto ya en un miembro activo en mi iglesia, porque esa es parte del propósito de Dios y ahorita vamos a ver eso. Entonces, tenemos 5 preguntas importantes en nuestra vida que nosotros tenemos que hacernos. La primera pregunta es esta: ¿cuál será el centro de mi vida? ¿Verdad? Para algunos que hemos venido, aquí todos somos emigrantes, venimos a este país, para algunos vienen con el objetivo de ¿qué? De estudiar. Un país que nos da posibilidades de todo, así que mi objetivo, mi centro en la vida va a ser el estudio. Y muchos se centran en el estudio. Pero, ¿cómo está nuestra vida? Todavía el centro de nuestra vida está vacío. Hay otros que se centran ¿en qué? En la familia. Y voy a empezar a luchar por mi familia, ¿verdad? Y voy a hacer plata. Y voy a darle a mis hijos lo que yo no pude tener en mi país. Y voy a darle a los que quedaron en mi país la posibilidad de que puedan tal vez tener una casita, poderlos ayudar monetariamente, y comienzo a trabajar y trabajar y trabajar por mi familia, a darle lo mejor a mi familia. Pero ¿cómo está el centro de mi corazón? Está vacío todavía. Otros empiezan a centrarse allí en el trabajo y demás. Otros se centran tal vez en el deporte. Los más jóvenes dicen, yo estoy joven, así que yo no tengo que coger lucha con familia, yo nací casi prácticamente en este país, así que mi vida la voy a dedicar un poco a recrearme, ¿verdad? A disfrutar del deporte, de la vida sana. Otros buscando el afán del dinero. Pero el centro de nuestra vida, ¿cómo está? Vacío completamente. Mis amados, solamente Cristo Jesús puede llenar nuestras vidas. Solamente Cristo Jesús, que lo encontramos aquí en la palabra de Dios, puede llenar ese vacío que nosotros necesitamos. Ahora, hay una pregunta. ¿Y cómo yo sé si Jesús está aquí? ¿Verdad? Bueno, yo hago buenas obras, pero aunque haces buenas obras, tú sientes que Jesús no está ahí. Tú sientes un vacío, tú sientes una necesidad en tu corazón. Mis hermanos, la persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón tiene paz. Y eso es real porque eso yo lo he experimentado en mi vida. No es una cuestión de que yo les estoy hablando de teoría porque lo leí en un libro y demás. Yo he recibido últimamente noticias terribles en mi vida. Noticias terribles que tal vez en otro momento en mi vida me hubiese sobrevenido y me hubiese deprimido. Pero sin embargo, decidí hace cuestiones de 1 año y medio, para que ustedes noten, siendo pastor, yo decidí poner mi vida completamente en las manos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces uno puede estar en la iglesia, pero no todavía tomamos la decisión de que Jesús nos controle. Y a veces nosotros queremos controlar a Dios, ¿verdad? Y le decimos, Señor, yo te pido que me ayudes esto, te lo pido en el nombre de Jesús y conforme a mi voluntad. Amén. ¿Y conforme a qué voluntad? A mi voluntad. Señor, yo quiero obtener este libro. ¿Y es malo fijarse metas en la vida? No, cuidado, no. No es malo tener dinero. No es malo trabajar por ayudar a la familia. No es malo querer tratar de tener un título o un lugar académico encumbrado en la vida. Eso es bueno y Dios nos exhorta a que nos superemos en la vida. Lo que Dios nos dice, hijo mío, estás cogiendo el camino equivocado cuando ¿qué? Cuando lo dejamos a Él para obtener todas esas cosas. Y amados, cuando yo decidí entregarle mi vida completamente a Dios, es que ya Dios me estaba preparando ya. Y Dios me dijo, bueno, ahora es que yo voy a empezar a obrar en tu vida. Y vino noticia mala. ¡Wow! Y dolió. Pero fue un dolor con paz. ¿Usted nunca ha experimentado un dolor con paz? Usted recibe una mala noticia, pero está viendo que esa noticia vino por parte de Dios. Usted estuvo tiempo orando, me pasé 60 días orando, haciendo medio ayuno. El Señor envió una respuesta que ya yo me presentía, ya yo sabía que venía por alguna forma, pero todavía me negaba a aceptarla. Pero yo decía, Señor, yo quiero que tú me hables. Y Dios habló. Y mi hermano, cuando Dios habla y cuando Dios da una respuesta a tu vida, es posible que la respuesta venga envuelta en una cajita de dolor, de tristeza, pero tú vas a sentir paz. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo Jesús está en tu corazón. Y entonces cuando en tu vida
tú eres capaz de atravesar situaciones y a pesar de eso, no pierdes la calma, a pesar de las lágrimas, no pierdes la esperanza y los deseos de vivir, y sigues aferrado a Dios, y sigues en la iglesia, y sigues adorándolo, y sigues hablándole a otras personas de Cristo Jesús, eso solamente ocurre cuando tú tienes a Jesús en tu vida. Pero en mi vida yo experimenté estar en la iglesia, ser pastor, pasar por lo mismo y tener momentos de lagunas espirituales. Sentir momentos en que yo me sentía vacío. ¿Por qué? Porque yo no le había entregado completamente el control de mi vida a Cristo Jesús. Así que yo les desafío a ustedes, queridos hermanos, queridos amigos que nos están visitando, entréguenle el control de su vida. No teman las cosas, no te preocupes por el mañana. ¿Qué pasará con el mañana si yo decido seguir a Cristo Jesús? Preocúpate por el hoy, por el gozo y la paz que vas a recibir en tu corazón. El mañana déjaselo a Jesús. Jesús va a saber qué hacer con el mañana. Dice la palabra de Dios, bástese cada día su propio afán, ¿verdad? Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después ¿qué? Todo lo demás, ¿cómo va a venir? Por añadidura. Porque cuando tú y yo buscamos el reino de Dios, Dios se va a encargar de ¿qué? De ir arreglando las cosas en nuestra vida, de tal forma que un día nosotros vamos a decir, gloria a Dios, Señor, por ese dolor que tú me permitiste que yo pasara, por esa tristeza que tú permitiste que yo pasara, por esa enfermedad, por esa pérdida de trabajo, etcétera. Porque vamos a ver que resultó lo que nos parecía en un momento tal vez maldición, vamos a ver si permanecemos en Cristo que fue bendición para cada uno de nosotros. Recuerden, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y como decía el mayordomo, eso es bueno que me pase, ¿verdad? ¿Se acuerdan del mayordomo? Cada vez que usted esté pasando por un momento así, acuérdese del mayordomo y usted va a ver que le va a ir. Así que la segunda pregunta de la vida es, ¿cuál será el carácter de mi vida? Hermano, el carácter se forja a través de las situaciones de esta vida, ¿verdad? A través de las cosas. Y a pesar de la ola de fuego que tú y yo estamos pasando, nos mantenemos en Cristo Jesús, Dios nos está ayudando a forjar ese carácter. Dios está más interesado en ¿qué? En lo que eres que en lo que haces. ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración? ¿Es cierto? Porque a veces lo que hacemos no es lo que somos. Pero por lo general, lo que somos es lo que hacemos. Es un trabalengua de la vida, ¿verdad? Me voy a explicar un poquitico. O sea, Dios le importa más, está más interesado en lo que somos, o sea, en quién tú eres como persona. Con Dios no podemos ser hipócritas. Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Pero ¿qué nos pasa a nosotros los seres humanos? Que a veces nosotros queremos hacer obras. Y queremos hacer esto, lo que yo les decía ahorita. ¿Qué hacemos? Buenas obras, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque queremos dar una imagen. Y a veces queremos darnos la imagen a nosotros mismos. Y hacernos creer a nosotros mismos que sí somos buenos y que somos a veces mejor que muchos cristianos y que yo soy hasta mejor que el pastor porque yo sí hago esto y esto. Pero a veces eso no es lo que yo soy en realidad. Y tú y yo lo sabemos en serio. Lo que tratamos de negar esa verdad a nosotros mismos. Pero a Dios le interesa quién tú eres realmente. Si a Dios le interesa eso y tú quieres cambiar tu vida, tienes que dejar que Dios comience a obrar de adentro hacia afuera. Nunca empiezas a modelar tu vida empezando por fuera. Empieza de los cimientos. Nadie comienza a construir una casa haciendo el techo. Lo último que se hace es el techo. Lo primero que cosa es los cimientos. Hagamos los cimientos con Cristo Jesús. Dice aquí la palabra de Dios, Filipenses 4, 8 y 9. O sea, ¿cómo yo puedo sentar los cimientos? Porque yo la verdad que a veces el bien que quiero hacer, ¿qué pasa? No hago, más el mal que no quiero, ese es el que hago. Pero ¿cuál es el problema? Que tú y yo nos estamos alimentando mal espiritualmente. Tú quieres dar un paso en tu vida, tú quieres que Jesús te transforme, tú quieres permanecer en Cristo Jesús, pero ¿qué es lo que estamos metiendo aquí? Y lo que yo introduzca aquí en mi mente, en mi corazón, va a ser lo que yo voy a reproducir, va a ser el tipo de vida. Y dice la palabra de Dios, leamos todo ese versículo de lo más hermoso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es mexicana,
¿Por qué tal vez mis padres tuvieron que emigrar a este país y yo tuve que nacer aquí? ¿O por qué tuve que nacer en un país y ahora estoy acá? Todo eso tiene que ver con el plan de Dios con tu vida. También tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos también, a veces equivocadas, que se separan un poco del plan original de Dios. Pero aún así, a pesar de todas las cosas que nosotros hemos hecho con nuestra vida, Dios tiene un propósito definido y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta noche. Tú y yo hemos nacido con un propósito y hemos sido escogidos por Dios. Dice allí la palabra de Dios en Jeremías 1:5. Leámoslos todos. Antes que te formases en el vientre, ¿qué pasó? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces ahí el profeta Jeremías nos está diciendo de que Dios... Tengan todos, ¿cómo están? Bien. Gloria al Señor por eso. Y gloria a Dios por esta joven cantante. Que el Señor la siga bendiciendo y que siga cantando para gloria y honra de nuestro Dios, ¿verdad? Es una bendición poder tener talentos así en nuestra iglesia y poder ver que estos se están empleando para la gloria y honra de nuestro Padre eterno. Muy bien, en lo que ponen la presentación del sermón de esta noche, les invito a inclinar sus rostros para tener unas palabras de oración. Oremos. Bondadoso y eterno Padre, te damos gracias por tus bondades, tu misericordia, y por traernos aquí en esta noche para adorarte en espíritu y en verdad. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nuestros corazones, que desarraigues todo vestigio de pecado de ellos y nos pongas un corazón de carne, un corazón que sea receptivo. Antes de que tú y yo nos formásemos en el vientre de nuestras madres, ya que ya nos conocía, ya sabía nuestras características, ya conocía. ¿Por qué? Porque Dios escogió a nuestros padres para darnos origen a nosotros. Así que Dios permitió que tu papá y tu mamá se conocieran algún día. ¿Por qué? Porque en ellos dos estaba la información genética que iba a dar a origen una persona como tú, con tus características, con tu personalidad. O sea que nuestra venida a este mundo no es fruto de la casualidad, sino que aún desde el vientre de nuestros padres ya Dios estaba pensando en nosotros. Incluso la ciencia casi que asegura que en el libro genético, en los genes, en los cromosomas, incluso puede estar allí hasta registrada la información de nuestras inclinaciones profesionales incluso. Muchos estudiosos de la genética se han atrevido hasta a asegurar eso. Y es que cada uno de nosotros hemos sido diseñados por Dios con una misión en esta tierra, aún desde el vientre de nuestros padres. Así que Dios lo tenía todo pensado. Ahora, hay tres asuntos básicos en la vida del ser humano que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Primero, es un asunto de identidad. ¿Quién yo soy? ¿Verdad? Si yo le preguntara a alguien, ¿quién tú eres? Bueno, me vas a decir tu nombre, me vas a dar tal vez tu apellido, número social, etcétera. Me podrías dar muchos datos. Pero no es a eso a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? Tú y yo somos hijos de Dios. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes quién es tu Padre, a la voz de tu Santo Espíritu. En tu nombre lo pedimos. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, allí en el libro de Proverbios 19:21, que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son, ¿qué cosa? Los propósitos de Dios, los que ¿qué? Los que prevalecen, ¿verdad? Así que nosotros podemos hacer planes con nuestra vida, podemos hacer muchas cosas, pero el propósito de Dios va a prevalecer en nuestras vidas si nosotros aceptamos la dirección de Dios. O sea, una vida con propósito, es lo que es como he titulado en el mensaje en esta noche, y vamos a ver o encontrarles cuál es el propósito, cuál es el sentido por el cual nosotros estamos aquí en esta tierra. O sea, ¿por qué yo he venido al mundo? ¿Por qué me tocó nacer tal vez en el siglo XXI? ¿Por qué tal vez mi papá es cubano y mi mamá es